Hola, ¿qué tal? El plan para la clase de hoy es trabajar con el texto de Carlos Caray, el neonaturalismo epistemológico. Con este texto vamos a estar cerrando el ciclo de prácticos que hemos estado eh, avanzando durante todo este tiempo, ¿no? Y con este texto, de alguna manera, se nos va a abrir el panorama en la medida en que nos va a dar el marco general en el cual nos hemos estado moviendo, ¿no? Así que bueno, vamos a ir, digamos, viendo algunas de las cuestiones más relevantes que se nos van a ir planteando, ¿no? En primer lugar, digamos, la epistemología es una disciplina que estudia el saber científico, ¿no? Y por ahí una de las cuestiones que hemos estado marcando, sobre todo en, en los últimos textos que hemos estudiado, como el de Stani, el de Grande García o el de Vega, eh, hemos estado viendo que, digamos, a la hora de hacer un análisis del conocimiento, y en particular del conocimiento científico, es muy relevante ver el modo en que efectivamente los seres humanos conocemos, ¿no? Y no tanto, eh, digamos, perderse en aquello que deberíamos hacer los humanos a la hora de conocer. No es que sea totalmente irrelevante eh, trabajar para averiguar las condiciones correctas en las que se debe investigar, porque esa es una tarea necesaria que corresponde hacer, pero esa tarea tiene que ser complementada con el modo en que efectivamente los seres humanos conocen. Porque, digamos, así como no se puede, digamos, dictar una ley que nadie cumpla porque no se está en condiciones de cumplir, tampoco se puede establecer un marco normativo que estipule el pensamiento correcto que hay que tener a la hora de investigar, sin tener en cuenta si los seres humanos estamos en condiciones de cumplirlo o no. Y obviamente que digamos, eh, dejar de cargar todas las tintas en el aspecto a priorista de la epistemología o normativo, se abre la oportunidad para que la epistemología se vuelva máximamente inclusiva. ¿Y esto qué significa? Que la epistemología no va a rechazar ningún tipo de saber a priori, sino que más que nada, ante una determinada situación o ante un determinado problema, va a ver el modo en que los distintos saberes lo enfrentan y lo proponen resolver, y en virtud de la manera en que eso suceda, bueno, allí va a abrir algún tipo de juicio, pero no de antemano, ¿se entiende? En este sentido, la epistemología naturalizada no solo que, digamos, va a ser máximamente inclusiva, sino que juntamente con esa apertura a la inclusión de saberes, va a considerar que en la diversidad de enfoques, en la diversidad de perspectivas, está la máxima riqueza. Y también está la mayor chance de enfrentar los problemas y resolverlos. Vamos a ver que, digamos, el texto de Carlos Garay gira en torno a 4 apartados.
El primero se lo dedica al positivismo, a Popper, a Kuhn y a Feyerabend, y se muestra aquello que estos cuatro pensadores, que por supuesto son muy distintos entre sí, pero que sin embargo comparten algunas cositas, ¿no?, que vamos a tratar de despejar. Después, en un segundo apartado, vamos a focalizarnos con mayor detalle en el proyecto naturalista. En un tercer apartado vamos a ver, digamos, el proyecto naturalista en acción, ¿no? Y viendo cómo el modelo naturalista se diferenciaría del modelo tradicional de considerar el conocimiento científico, ¿no? Y finalmente se va a hacer en el último apartado un énfasis fuerte en el carácter transdisciplinario de la epistemología naturalizada. Vamos entonces a hacer algunas reflexiones sobre el primer apartado, ¿no? Hay una cuestión interesante que nos marca en los comienzos del texto Carlos Garay, y es que, por supuesto, hay gigantescas diferencias entre Feyerabend y el positivismo, o Feyerabend y Kuhn. Sin embargo, más allá de esas diferencias, a la hora de producir y justificar el conocimiento, hay una cuestión que todos estos autores de alguna manera comparten, que es el darle un fuerte énfasis al aspecto representativo del conocimiento. Y en particular a considerar al conocimiento basado en representaciones que se expresan únicamente a nivel del lenguaje. Es decir, más allá de las enormes diferencias que hay entre las distintas epistemologías, es posible reconocer que en todas ellas se le ha dado al lenguaje una prioridad absoluta a la hora de pensar el conocimiento científico. Pero evidentemente a la hora de considerar a las ciencias, digamos, cognitivas y sus aportes al marco de la epistemología, una de las cosas que salta en forma inmediata es que, por supuesto, el lenguaje desempeña un papel fundamental a la hora de conocer, nadie lo va a negar a eso. Sin embargo, hay otras dimensiones no lingüísticas que se ponen en juego a la hora de conocer. Fíjense que, digamos, el conocimiento científico en algún momento queda inscripto en los cerebros. Ahora, en una forma muy gráfica, el profesor Carlos Garay nos dice, bueno, si abrimos el cerebro, no nos vamos a encontrar con enunciados. Es decir, nos vamos a encontrar, como muy bien lo marca, con carne, con sangre, con materia. Y evidentemente, eso revela que, digamos, el conocimiento, si bien se expresa lingüísticamente de manera privilegiada, no se puede reducir solamente a estructuras lingüísticas, ¿no? Porque de hecho se conserva en los cerebros, y los cerebros no están hechos de palabras, sino que están hechos de neuronas. Después, digamos, el proyecto naturalista va a presentar bueno, una serie de características que ya hemos estado considerando, ¿no? Lo primero de todo es tener en cuenta que todas las afirmaciones que haga la epistemología
sobre la ciencia, van a tener el mismo nivel de fragilidad, de provisoriedad que tienen, digamos, las afirmaciones hechas por cualquier otra ciencia. Y en este sentido, está claro que no habría ningún tipo de privilegio eh, de las afirmaciones epistemológicas, ¿no? Sino que simplemente van a estar tan sujetas a, digamos, modificación como lo están el resto de las afirmaciones. Evidentemente, esta consideración solo es posible porque, de alguna forma, los epistemólogos naturalistas renuncian a tener el monopolio del saber, sino que simplemente se colocan como, digamos, uno más en el marco de la ciencia, sin que sus afirmaciones tengan un aspecto más relevante que los de cualquier otro. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que la epistemología naturalizada se inscribe dentro de un proyecto más amplio, que es el de el proyecto naturalista, ¿no? Es un proyecto que básicamente es máximamente inclusivo, donde centralmente aquello que se afirma es el reconocimiento de que no se puede excluir a ningún saber de antemano, sino que básicamente mientras más diversos sean los saberes, más heterogéneo sea el marco referencial con el cual se aborda un problema, tanto más chance vamos a tener de que algún científico encuentre alguna solución puntual. Pero por supuesto, esta visión implica la superación de visiones a prioristas o visiones, digamos, que se ocupan de descalificar los saberes de los demás. La epistemología naturalizada va a tomar la posición exactamente opuesta. Es decir, va a buscar aquello en lo que el saber de otras disciplinas puede contribuir o puede aportar a la hora de resolver un problema, en lugar de buscar los defectos de la otra posición, ¿no? Vamos a señalar algunas cuestiones sobre la forma en que el modelo tradicional veía el conocimiento, ¿no? Ante una actividad cualquiera, podríamos pensar, digamos, en una investigación científica, pero el profesor Carlos Garay nos dice, bueno, pueden pensar, por ejemplo, en la actividad que realiza un músico al componer una obra, ¿no? Y la epistemología tradicional y el modelo tradicional consideraba que allí había dos órdenes de fenómenos, ¿no? Por un lado, los fenómenos ligados a la concepción, y en segundo lugar, los fenómenos ligados a la ejecución. En este punto habría una especie de dualismo. En el caso del músico, estaría la concepción de la melodía, que estaría representada por una serie de estructuras lingüísticas, y por otro lado, el paso a la acción, que estaría representado por los movimientos musculares con los cuales se ejecuta
melodía. Sin embargo, la gran dificultad que tienen las epistemologías tradicionales, o el modelo tradicional, es que, digamos, no hay modo de conectar ambos tipos de fenómenos. Porque, digamos, si por un lado tenemos representaciones y por otro lado tenemos actos, no queda nunca claro el modo en cómo el marco puramente representativo se convierte en un conjunto de acciones. Entonces, los modelos, digamos, tradicionales tienen ese problema, ¿no? Y a la hora de la investigación científica pasa lo mismo que con el músico, porque por un lado se concibe que la investigación está dirigida por una serie de representaciones, pero que después, en las investigaciones concretas, se convierten en una serie de acciones. Pero si fueran dos fenómenos diferentes, el de la representación y el de la acción, o de la ejecución, no habría manera de conectarlo. Entonces está claro que el modelo tradicional tiene una dificultad muy severa allí. Y para resolver esa dificultad, en lugar de proponer dos órdenes diferentes de fenómenos, lo que hace el profesor Carlos Garay es proponer que en realidad lo que existe es un solo tipo de fenómeno que por supuesto se puede analizar o enfocar desde dos perspectivas diferentes, ¿no? Entonces, el modelo tradicionalista quedaría de algún modo superado por el modelo naturalista. Vamos a dar algunas características más del modelo naturalista, ¿no? Bueno, como ya habíamos advertido, digamos, lo que concibe es que no va a haber en una investigación científica, por ejemplo, dos tipos de fenómenos. Por un lado, las operaciones que se realizan a nivel lingüístico y a nivel de las representaciones, y por otro lado, el nivel de fenómenos que se realizan, digamos, a nivel de las acciones concretas de los investigadores. No se trata de dos órdenes diferentes, sino que se trata de, digamos, actividades unitarias, es decir, que solo en términos analíticos nosotros podríamos diferenciarla. Pero en esa diferenciación lo que en realidad correspondería ser, según el modelo naturalista, es ver que simplemente se tratan de aspectos diferentes de un mismo proceso o de un mismo conjunto de actividades, y no de órdenes de fenómenos distintos, radicalmente unos de los otros, ¿no? Evidentemente, digamos, la posición naturalista, entonces, al romper con este dualismo fenoménico, permite, en cierta manera, también atenuar o resolver o superar muchos de los dualismos tradicionales que se derivan de este dualismo inicial, como por ejemplo que es el dualismo entre sujeto y objeto, individuo-sociedad, etc., ¿no? Evidentemente, todos esos dualismos descansan sobre este dualismo inicial del modelo tradicional. Si lo piensan un poquito y relacionan esto que estamos trabajando con lo que nos había señalado Vega, este dualismo es, de la posición tradicional, es fruto y consecuencia del dualismo cartesiano, digamos, en donde él consideraba que el verdadero sujeto era aquel que podía manipular las representaciones según un orden racional y que, de algún modo, ese sujeto después podía pasar a la acción, pero nunca pudo explicar el modo en que, digamos, un conjunto de representaciones
un conjunto de operaciones lingüísticas se conectan con una serie de movimientos corporales y musculares. Evidentemente, digamos, el modo en que el cerebro procesa la información es muy diferente de lo que había imaginado René Descartes y su dualismo que se desprende de ello. Y es mucho más compatible con una visión, digamos, naturalista del conocimiento. Finalmente, otra de las tesis básicas que nos va a sostener la posición del naturalismo epistemológico es que el saber fundamentalmente es transdisciplinario. Es decir, que ya con los avances que se han producido en los conocimientos hoy en día y también en los artefactos y modos de obtener información y de recolectar datos, ya hoy en día es imposible que una ciencia se corte sola y se aparte de todas las demás. Hoy en día, digamos, cualquier investigación en cualquier campo siempre va a estar, digamos, tamizada por distintas disciplinas que van a ofrecer cada uno su, digamos, contribución al problema que se está abordando. Entonces, el trabajo de investigación se vuelve fundamentalmente transdisciplinario. Y por supuesto que la epistemología no puede ser la excepción a ese postulado, ¿no? Además, digamos, también hay que tener en cuenta que, digamos, el saber se realiza, digamos, en términos comunitarios, es en términos colectivos. Y eso implica fundamentalmente que las barreras entre las diferentes disciplinas se tornan porosas, se tornan borrosas, porque ya, digamos, qué sé yo, a la hora de pensar, por ejemplo, ¿no?, un tema como la inteligencia, ya no cuenta solamente lo que pueda explicar un psicólogo, sino que también va a contar aquello que pueda decir un neurólogo o que pueda decir alguien que esté trabajando con inteligencia artificial desde alguna ingeniería, como por ejemplo ingeniería electrónica. Entonces, digamos, la posibilidad de que una disciplina, digamos, quede totalmente demarcada y delimitada y funcione totalmente aislada del resto es imposible. Pero además, también hoy en día lo que se revela es que las disciplinas tampoco tienen los límites claramente establecidos, porque de pronto, un concepto que se forja en el interior de la psicología genética o de la psicología cognitiva, de pronto ese mismo concepto puede ser convalidado, utilizado por las neurociencias, o puede ser utilizado por la ingeniería electrónica a la hora de diseñar un artefacto con inteligencia artificial. Entonces, ya los límites entre las distintas disciplinas se vuelven cada vez más porosos. Y eso, obviamente, lo que permite es que el intercambio entre las diferentes disciplinas se vuelva cada vez más fluido, cada vez más móvil y cada vez más fructífero. Así que, bueno, la idea de una transdisciplinariedad es una condición necesaria para
una epistemología naturalizada, ¿no? Y bueno, vamos a marcar alguna cosita interesante también como para ir cerrando. La epistemología naturalizada, de algún modo, se basa en las ciencias particulares que se remiten especialmente al aspecto cognitivo, y en ese punto, sin embargo, acá hago una mención. Fíjense que uno podría pensar que tenemos, por un lado, una rama un árbol que sería una determinada ciencia y después las otras, pero en realidad cuando pensamos en detalle vamos a ver si tendríamos que ubicar la epistemología o cualquier ciencia, sería apenas una ramita de este árbol que se nutre de todas las demás disciplinas, ¿no? Pero además, también esa posición puede ser cambiante. Es decir, lo que en un momento puede ser una ramita de este árbol, aquí la epistemología, nutriéndose no solo del resto del árbol, sino de las raíces que provienen de otras disciplinas, en el otro momento, de pronto la epistemología puede encontrarse acá, en una pequeña raíz de ese árbol gigantesco del conocimiento, que de algún modo va a permitir nutrir a otras disciplinas. Es decir, una epistemología naturalizada va a cumplir siempre este doble aspecto. Y esto es de algún modo lo que garantiza la transdisciplinariedad, y lo que se espera además que no solo lo haga la epistemología naturalizada, sino cualquier otra disciplina. Es decir, que por un lado pueda nutrir en algunos momentos a todas las demás disciplinas, y al mismo tiempo en otro momento pueda ser nutrida por ella. En este espacio de intercambio y de interacción constante con las otras disciplinas es donde encontramos la máxima fertilidad de la epistemología naturalizada. Bueno, hemos llegado a un final de un ciclo de los prácticos. Por supuesto que expresarle mi más sincera gratitud por hacer posible estas clases y por habernos acompañado durante todo este ciclo. Muchas gracias y nos estamos viendo en cualquier momento.